Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos del equipo número 2. Les vamos a presentar el reporte de la práctica número 5, la cual es complejometría. El equipo está conformado por Basurto Saavedra Hassel Jocelyn y su servidora Barajas Alcaraz Paulina Yunuel. Pertenecemos al grupo de 3BM2 para la materia de métodos cuantitativos. Los objetivos de esta práctica son que el alumno haga uso del método de complejometría para aprender a determinar la dureza de calcio en una muestra obtenida de agua potable y además de verificar el grado de potabilidad de esta. Y también es, a partir de una muestra de problema, observar el efecto de enmascaramiento en la determinación de dureza debido al magnesio. Estos son los materiales que se utilizaron durante la práctica. Para los cálculos de la parte 1, en la cual nos pide preparar una disolución de 250 mililitros de EDTA 0.01 molar, tenemos que hacer uso de la fórmula de molaridad, de la cual despejaremos el número de moles. Tenemos que la molaridad es igual al número de moles entre el volumen y despejando nos queda que el número de moles es igual a molaridad por volumen. Tenemos estos dos datos conocidos, la molaridad la sustituimos por el valor de 0.01 y el volumen lo transformamos a litros, lo cual nos da un valor de 0.25. Multiplicando esto tenemos un valor de 0.0025 moles y nada más lo tenemos que convertir a gramos, para lo cual usamos el peso molecular y tenemos un valor de 0.730 gramos de EDTA. Pues bueno, para la disolución del carbonato de calcio se utilizó 0.1 gramos de carbonato de calcio con 1 mililitro de agua, la cual se fue agregando gota a gota el ácido clorhídrico. Siendo así que al agregar el ácido clorhídrico ocurre una reacción que libera el gas del CO2 y se genera cloruro de calcio, lo cual los ácidos tienen la propiedad de disolver las sales y por ello nos apoyamos en él. Para la parte 1, en la cual se nos pide preparar un estándar de 5 partes por millón, hacemos uso del peso que nosotros obtuvimos del carbonato de calcio, el cual fue 0.1015 gramos. Este valor habrá que hacer una conversión para convertir a miligramos de carbonato de calcio. En esta operación hacemos uso del peso molecular. Y tenemos que nos da 112.665 miligramos de carbonato de calcio sobre 0.1 litros, porque queremos preparar 100 mililitros. Y esto nos da un valor de 1126.65 partes por millón. Después tenemos que hacer uso de la fórmula de C1 por V1 es igual a C2 por V2. Despejamos el volumen 1 y obtenemos que es la concentración que queremos de 5 partes por millón por el volumen final, que son 100 mililitros, entre el valor que obtuvimos al calcular partes por millón, que es 1126.65. Esto nos da un valor de 0.4437 mililitros y esto habrá que convertirlo a microlitros. Entonces realizamos la conversión correspondiente y nos da que es 443 microlitros. Sin embargo, tenemos que redondearlo a un valor de 5. Entonces tenemos 445 microlitros. La metodología. En la primera parte hicimos una preparación de disolución de EDTA, también la preparación de la disolución patrón y la preparación estándar del carbonato de calcio. Para la parte 2 hicimos 3 alicuotas de carbonato de calcio. En la parte 3 tomamos 3 alicuotas de agua corriente y se le añadió una disolución reguladora de pH 10. En la parte 4 también utilizamos agua corriente para hacer 3 alicuotas y esta se le adicionó una lenteja de hidróxido de sodio. En la parte 5 se repitió el procedimiento 3 y 4. Y esto fue importante en nuestra práctica, el buffer de pH 10 y el negro de ericromo. La dureza total se realizó a un pH 10
ya que es necesario agregar un buffer para que el EDTA solo reaccione con el magnesio y el calcio, que la reacción sea única y buen funcionamiento del indicador. En el negro de ericromo, el indicador forma un complejo con el metal que tiene un determinado color, que metal negro de ericromo. Como el indicador queda en su forma libre, tiene otro color como negro de ericromo libre. Y estos son nuestros resultados. En la muestra 1 se tuvo un volumen gastado de mililitros de EDTA de 34. En la muestra 2 de volumen fue 3.8. En la muestra 3 fue de 33.6. Y todos tornaron a un color azul grisáceo. Para los cálculos en la parte 2, tenemos que se nos pide calcular la concentración molar del carbonato de calcio. Para esto haremos uso nuevamente del peso que nosotros obtuvimos, que es 0.1015 gramos, entre el peso molecular del carbonato de calcio, que es 100.0869 gramos sobre mol, y lo multiplicaremos por el volumen total, que es 0.1 litros. Esto nos da un valor en moles sobre litro de 0.01014. Ahora tenemos que convertir este valor a milimoles, para lo cual primero multiplicaremos por 25 mililitros, que es el valor de nuestra alícuota, y obtenemos que nos da 0.2535 milimoles. Estos milimoles del carbonato de calcio, haremos una conversión nuevamente y tenemos que son 0.2535 milimoles de EDTA. Y para calcular la concentración de cada uno de estos, vamos a dividir este valor entre el valor de los mililitros gastados de EDTA. Para el caso de la primera muestra tenemos 0.2535 milimoles sobre 34 mililitros y nos da un valor de 0.00745 molar. Para la segunda muestra dividimos nuevamente, pero esta vez entre 32.8 mililitros y tenemos un valor de 0.00772 molar. Y para la muestra 3 tenemos dividido entre 33.6 mililitros y tenemos un valor de 0.00754 molar. Para el cálculo de la media de concentración tenemos que sumar estos tres valores y dividirlo entre 3, lo cual nos da una media de 0.007.575 molar. Y para la desviación estándar hacemos uso de la fórmula que se ve en pantalla. Y para esto obtuvimos un valor de 0.0001.1367 molar. Aquí nuevamente tenemos los cálculos de la medida de la concentración y la desviación estándar para la parte 2, es para que se aprecien de una mejor manera. Aquí tenemos la tabla de resultados obtenidos a partir de la valoración de la disolución del agua con EDTA. En la primera muestra, el volumen gastado en mililitros de EDTA fue de 2.5, en la muestra 2 fue de 3.1 y en la muestra 3 fue de 2.8, en las cuales todas tornaron un azul claro. Aquí se nos pide calcular las partes por millón del carbonato de calcio y tenemos la fórmula siguiente, que son los mililitros gastados de EDTA por la molaridad de EDTA por los milimoles del carbonato de calcio por 1 por 10 a la 6, esto es porque nos pide las partes por millón, y entre los mililitros de la alícuota. Para el matraz 1 sustituimos los datos, que tenemos en este caso 2.5 mililitros de EDTA, que fue lo que gastamos, por 0.01 molar. Esto va a ser en los tres casos, ya que esa es la molaridad del EDTA que estuvimos trabajando. Por 0.1 milimol de carbonato de calcio, son milimoles, y por 1 por 10 a la 6, que es por las partes por billón, entre 10 mililitros, que es lo que teníamos de nuestra alícuota. Esto nos da un valor de 250 partes por millón de carbonato de calcio.
En el matraz 2 nuevamente tenemos la misma fórmula, pero en lugar de 2.5 mililitros, aquí fueron 3.1 mililitros lo que gastamos de EDTA. Y al final nos da un valor de 310 partes por millón de carbonato de calcio. Y para el matraz 3, nuevamente cambiamos el valor y es 2.8 por todo lo demás, entre 10 mililitros y tenemos 280 partes por millón de carbonato de calcio. Para la concentración, para la media de las partes por millón del carbonato de calcio y la desviación estándar, tenemos que sumar los valores que nos dieron anteriormente, estos tres valores entre 3, y nos da una media de 280 partes por millón. Y para la desviación estándar hacemos uso nuevamente de esta fórmula que se ve en pantalla y tenemos un valor de 24.49 partes por millón de carbonato de calcio. Y esta es la tabla de resultados obtenidos a partir de la valoración de una disolución de agua con EDTA. En la primera muestra nos dice que tenemos el volumen gastado de mililitros de EDTA fue de 3.6, en la segunda muestra fue de 3.1 y en la tercera fue de 4. Y todas tornaron a violeta. Para la parte, los cálculos de la parte 4, tenemos otra vez la fórmula, pero en esta ocasión vamos a calcular las partes por millón del calcio. Usamos la fórmula que se ve en pantalla, que es mililitros de EDTA por la molaridad del EDTA por los milimoles del calcio, que es lo único cambio a diferencia de la fórmula anterior, por 1 por 10 a la 6, nuevamente repito, por las partes por millón entre los mililitros de la alícuota. En este caso, las alícuotas fueron de 50 mililitros, y es por ello que este valor también va a cambiar, y lo que cambia en lugar de los milimoles del carbonato de calcio y los milimoles del calcio son diferentes, ya que en esta ocasión utilizamos un valor de 0.04 milimoles de calcio. En el primer caso tenemos 3.6 mililitros por 0.01 moles por 0 molar, perdón, por 0.04 milimoles de calcio por 1 por 10 a la 6 entre 50 mililitros, que son los de la alícuota, y tenemos un valor de 28.8 partes por millón de calcio. Para el matraz 2 tenemos el valor que gastamos, que fue de 3.1, igual realizando la fórmula tenemos un valor de 24.8 partes por millón de calcio, y para la parte 3 tenemos 4 mililitros, que fue lo que gastamos, y nos da un valor de 32 partes por millón de calcio. Para la media de las partes por millón de dureza debido al calcio, tenemos que sumar estos valores que obtuvimos anteriormente nuevamente y lo dividimos entre 3. Esto nos da un valor de la media de 28.533 partes por millón del calcio, y la desviación estándar tenemos un valor de 2.945 partes por millón de calcio. Esta es la tabla 4 de resultados obtenidos a partir de la determinación de la dureza total con ácido estándar. En la muestra 1, el volumen gastado de mililitros de EDTA fue de 2.5, en mililitros de estándar en 5 partes por millón del carbonato de calcio fue de 10 mililitros para todas las muestras. En la muestra 2 fue de 2.2 de mililitros de EDTA, en la muestra 3 de 2.2 y todas tornaron a un azul claro. Para los cálculos de la parte 5, nuevamente vamos a hacer uso de la fórmula que presentamos anteriormente, que es para calcular las partes por millón de carbonato de calcio. Sin embargo, lo que aquí va a cambiar, a diferencia del caso anterior, teníamos los mililitros de la alícuota que eran 10, pero como en este caso agregamos 10 mililitros de la disolución patrón estándar, tenemos un volumen total de la alícuota de 20 mililitros. Entonces, sustituimos los datos nuevamente del volumen gastado de EDTA, que en el primer caso es 2.5, y lo dividimos entre 20. Bueno, hacemos la operación de arriba y nos da un valor de 125 partes por millón de carbonato de calcio. Para el matraz 2 tenemos un volumen de 2.2 y nos da un valor de 110 partes por millón de carbonato de calcio. Y para el matraz 3 tenemos un volumen gastado de 2.2 y tenemos un valor igualmente de 110 partes por millón de carbonato de calcio. Nuevamente, para la fórmula de la media de la concentración y del carbonato de calcio, la desviación estándar,
tenemos que son 125 más 110 más 110 entre 3, tenemos un valor de 115 partes por millón de carbonato de calcio, que es la media, y para la desviación estándar tenemos una desviación estándar de 7.07 partes por millón de carbonato de calcio. Esos son los resultados obtenidos a partir de la determinación de dureza total con ácido estándar del procedimiento 4. En la muestra 1 tenemos el volumen gastado de mililitros de EDTA, es de 3.2. En la muestra 2 fue de 3.5 y en la muestra 3 fue de 3.6 y todas tornaron a un violeta. Igualmente, para los cálculos de la parte 5 vamos a calcular la dureza debida al calcio con la fórmula anteriormente mencionada. En este caso, nuevamente agregamos 10 mililitros a cada alícuota. Entonces va a quedar un valor de 50 mililitros. Tenemos que para el matraz 1 fueron 3.2 mililitros gastados de EDTA y un valor realizando las operaciones de 25.6 partes por millón del calcio. Para el matraz 2 tenemos que fueron 3.5 mililitros gastados y un valor de 28 partes por millón de calcio. Y para el matraz 3 tenemos 3.6 mililitros gastados y los dividimos entre 50, realizamos las operaciones correspondientes y tenemos un valor de 28.8 partes por millón de calcio. De igual forma, para la media de la concentración de la dureza debido al calcio, tenemos que es 25.6 más 28 más 28.8 entre 3. Tenemos un valor de 27.466 partes por millón de calcio. Y para la desviación estándar hacemos uso de la fórmula y tenemos 1.359 partes por millón de calcio. Aquí tenemos la tabla 6, que es la comparación de resultados obtenidos en el paso 3, 4 y 5. Para esto, hicimos la comparación de los valores que obtuvimos con las fórmulas correspondientes. En el primer caso de los resultados de la parte 2 y la repetición de la parte 3, podemos ver que el cambio sí es significativo. Sin embargo, para la repetición de la parte 4, en la parte 5, podemos ver que el significado pues no es tan grande. Digo, la diferencia no es tan grande. Y eso también se puede observar en la media que tenemos abajo, ya que para la parte 2 y 3, no, perdón, para la parte 2 y la repetición de la parte 3, tenemos 280 partes por millón de carbonato de calcio, que es la media, y en el caso de la repetición tenemos 115 partes por millón de carbonato de calcio. Entonces aquí se puede apreciar de una mejor manera que sí hay una gran diferencia. Y también en la parte 4 y su repetición, la media se acerca mucho, ya que un valor tenemos de 28.533 partes por millón y el otro es de 27.466 partes por millón. Y para la desviación estándar, tenemos los valores que ya habíamos observado anteriormente. Aquí a la derecha tenemos una tablita que viene representando en partes por millón el carbonato de calcio y el tipo de agua, ya que la dureza nos va a ayudar, saber determinar la dureza del agua nos ayuda a saber también qué tipo de agua estamos tratando. En el caso de cada una podemos identificarla mediante su media. Podemos decir que para la parte 3 tenemos que el agua es moderadamente dura. Para la repetición de esta tenemos que es ligeramente dura. Para la parte 4 tenemos que es blanda. Y para la parte 5, que es la repetición de la parte 4, también tenemos que el agua es blanda. Bueno, discusión de resultados. Bueno, primero que nada, un agente orgánico que tenga 2 o más grupos capaces de complejamiento con un ion metálico se llama agente quelate. El complejo formado se llama quelato. El agente quelate se denomina ligando. La titulación con el agente quelate se llama titulación quelométrica. Este es un tipo de titulación complejométrica, según Christian G.D. 2009. Es por ello que al usar el EDTA en esta práctica se nos permitió obtener como productos a complejos muy estables, denominados quelatos.
ya que el EDTA es uno de los agentes quelantes más útiles usados para la titulación. Además, se puede decir que los resultados obtenidos tras la realización de la presente práctica fueron los indicados y con esto se logró determinar la dureza total del agua, la cual está dada por la presencia en sales de calcio y magnesio. El conocer la dureza total del agua nos permite identificar el tipo de agua que poseemos, además de conocer la calidad de esta. Como se pudo observar en la tabla 6, los resultados obtenidos en la parte 2 reflejan un tipo de agua moderadamente dura, como ya lo había mencionado anteriormente, y esto puede deberse a la adición de un patrón primario de carbonato de calcio, lo cual aumentó la concentración en sales. Por otro lado, en la repetición de la parte 3 podemos observar que la dureza total en partes por millón del carbonato de calcio es ligeramente dura y la disminución de este valor podemos asociarlo a que al agregar la disolución patrón a 5 partes por millón se tuvo una concentración más baja que la inicial. De igual manera, este comportamiento se esperaría observar en la cuarta parte de esta práctica, sin embargo, los valores que obtuvimos fueron distintos en los tres casos. Este error podemos asociarlo a una mala medición de las alícuotas o al agregar el estándar. Conclusión. Gracias a la realización de esta práctica se logró comprender la importancia que tiene el aprender a calcular la dureza total en nuestras muestras de agua, ya que de este modo se logra identificar la calidad de esta. Adquirir conocimientos necesarios sobre la dureza total en muestras de agua se vuelve de vital importancia a nivel industrial, ya que si no se cuenta con el nivel de la dureza adecuado, se puede tener consecuencias muy graves. Conocer la dureza del agua nos permitirá saber que si esta requiere de procedimientos para ablandarla. Por otra parte, gracias a esta práctica se logró comprender más a fondo el tema de la complejometría, lo cual se ayuda para futuras prácticas y además se nos permite reforzar los conocimientos previamente adquiridos sobre las valoraciones. De este modo se logró con los objetivos esperados. Estas son nuestras referencias que utilizamos en nuestra práctica. Muchas gracias.